no puedo poner en duda. Entonces aparece esta idea de verdades últimas, verdades a las que no podría llegar ni siquiera por razonamientos, por métodos, sino en las que tengo que creer o no creer. Entonces tampoco las puedo explicar, tampoco las puedo cuestionar, porque si las cuestiono me convierto en hereje, ¿no? Entonces, ese pensamiento dominante, que es el pensamiento religioso, un pensamiento dogmático, el famoso dogma de fe, que tienen las distintas religiones, lo que va a ser cuestionado por este movimiento de la Ilustración, ¿no? Y en ese cuestionamiento va a venir también un cuestionamiento de dónde proviene el poder. Recuerden que estábamos en un momento histórico en donde se construía el poder a partir de las cortes, las monarquías, y los monarcas de dónde recibían el poder, no del pueblo, sino que su familia había sido una familia que su poder venía de Dios, una familia elegida. Por lo tanto, no había manera de cuestionar el poder del monarca. Distinto va a ser a esta concepción que Hobsbawm habla de las revoluciones burguesas, y van a ir generando un clima para lo que va a ser la Revolución Francesa, que es una revolución burguesa, porque los pobres no acceden al poder, sino los ciudadanos burgueses, que eran los ciudadanos que pagaban impuestos. Ellos iban a poder empezar a elegir a quienes los gobernaran. Estamos a fines del siglo XVIII. Un momento que lo llevábamos al momento de la historia del arte para pensarlo en imágenes, y lo vinculábamos con el neoclasicismo, ¿no? Y con esta función que se le daba al arte de que el arte tenía que servir para. En el caso del neoclasicismo tenía que servir para contar las verdades republicanas, tenía que servir para instalar y estar al servicio de una moralidad, de una ética. Poco a poco empieza a autonomizarse y a surgir un discurso propio, que es el de la estética, y el artista se vuelve libre. El artista que veíamos en el romanticismo, que dice, bueno, yo no quiero que me vengan acá a poner reglas, quiero enfatizar mi libertad. Y si nos íbamos a la concepción durante el romanticismo, decíamos romanticismo porque retomaba las lenguas romances, y justamente retomar las lenguas romances, las lenguas originarias de los distintos países europeos, y seguíamos, ¿no?, en esta tradición europeizante que vamos a tener impuesta en esta colonización del saber. Entonces, seguíamos en esa visión del romanticismo europeo, en donde quieren volver a recuperar sus propias tradiciones. Pensábamos en lo que hoy sería Alemania, pensábamos en buscar las propias tradiciones. Yo les contaba que surgía la palabra de folclore, es una palabra de origen alemán, que es el saber del pueblo. Entonces empezar a recuperar los cuentos populares, ¿no? Nuestros cuentos infantiles eran cuentos populares que no tienen un autor, ¿no? Se empiezan a recopilar y se escriben, pero eran cuentos que pasaban en la oralidad, las recetas de cocina, es decir, todo lo que va marcando esa identidad. Y aparece esta idea de una cultura popular, como si fuera reconocer que existe una organización y un modo de pensar lo cultural, una sistematización de esos saberes, pero que no llega a ser la alta cultura o la cultura ligada a la civilización, sino la cultura popular. O sea que hay otras culturas, pero todavía se sigue manejando esta idea de que hay algo superior y algo inferior, o esta idea de tiempo, de progreso, que deviene del pensamiento de la Ilustración, y que luego en el siglo XIX, a partir del movimiento que se llamó positivismo, va a ser retomado en esta idea de un tiempo lineal, en donde primero tiene que pasar una cosa, después tiene que pasar la otra, ¿no? Como el tiempo de la naturaleza, ¿no? Entonces, si nos venimos a Argentina, tendríamos un Sarmiento que habla de civilización y barbarie. Entonces, lo civilizado eran las ciudades,
lo que pasaba en las ciudades, ese saber de las ciudades, y la barbarie éramos los pueblos del interior. Nosotros en el caso de, me refiero al libro que escribe sobre la vida de Facundo Quiroga, que lo usa para pegarle a Rosas e instala esta idea de civilización y barbarie. En ese momento, nosotros aquí en Patagonia éramos considerados salvajes. Entonces él habla de los salvajes, los bárbaros y los civilizados. Entonces, a los salvajes, ¿qué había que hacerlos? Dominarlos. El texto, fíjense, un texto intelectual que marca una conciencia que es este ida y vuelta entre la conciencia que tengo, pero a su vez si yo voy y uno que se dice intelectual me dice que el otro es inferior a mí, yo lo enfatizo. Y hay quienes toman medidas en función de ello. Entonces aparece un Roca como general del ejército y se organiza la campaña del desierto. Con muchas comillas. Sigo en la próxima.